Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a aprender a calcular la transformada inversa de Laplace de algunas funciones que aparecen de manera recurrente. La transformada de Laplace y su transformada inversa son herramientas que nos van a permitir encontrar la función de una ecuación diferencial dada. Entonces, nosotros vamos a tener una ecuación diferencial. A esa ecuación la vamos a convertir en una ecuación algebraica, es decir, vamos a pasar de una ecuación que contiene derivadas a una ecuación que contiene puras expresiones algebraicas. ¿Cómo logramos eso? Lo logramos utilizando la transformada de Laplace. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, lineal, de coeficientes constantes y no homogénea. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace, que después lo vamos a ver, encontramos esta expresión, la cual ya no contiene derivadas. Después, una vez que tenemos nuestra expresión en términos del parámetro S, vamos a hacer el camino en la otra dirección. Es decir, vamos a partir de nuestra función y de S y vamos a encontrar una función que depende del parámetro t. ¿Cómo paso de una función que depende de S a una función que depende de t? Lo voy a lograr a través de la transformada inversa de Laplace, la cual la vamos a denotar de esta forma, aunque generalmente y en los libros así viene, nada más se ocupa una L con un menos 1 como exponente, pero realmente nada más es una simbología. Es decir, el menos 1 simplemente me representa la transformada de Laplace inversa. Y una vez que hayamos seguido esta trayectoria y encontremos y de t, lo que realmente estamos encontrando es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, en este video o en este tutorial, lo que vamos a hacer es practicar cómo obtener la transformada inversa de Laplace de algunas funciones típicas. Aquí les muestro una tabla donde vienen varias fórmulas para las transformadas de Laplace y ustedes la pueden encontrar en libros o la pueden buscar en internet. Lo que quiero hacer notar ahorita es que en muchas tablas vienen las tablas de transformada de Laplace y aparte vienen las tablas de las transformadas inversas. Pero en otros libros solamente viene expresado de esta forma. Pero aquí viene contenida la misma información. En esta columna del lado izquierdo yo tengo todas las funciones que dependen de t. Y si yo quiero calcular la transformada de Laplace, entonces agarro mi función, le aplico la transformada de Laplace y obtengo la función f de s. Y lo mismo para cualquiera de estas expresiones o cualquiera de las que tengamos aquí. Entonces, al ir de izquierda a derecha estoy aplicando la transformada de Laplace. Sin embargo, esto también funciona en la otra dirección. Ahora me paro en la columna de la derecha, cualquiera de las dos, y tomo una función que depende de S, le aplico la transformada inversa de Laplace y voy a obtener una función que depende de t. Lo mismo para aquí. Tomo cualquiera de estas funciones que dependen de S, le aplico la transformada inversa de Laplace y voy a obtener la función que depende del parámetro p. Entonces, recuerden, nuestro objetivo en este tutorial es que ustedes aprendan a calcular transformadas inversas de Laplace. Nos van a dar una función que depende de S y tenemos que encontrar la función que depende de t. Empecemos con nuestro primer ejemplo. Encontrar f de t para la siguiente función. F de s es igual a 720 sobre s a la 7 menos 2s cuadrada. Y lo que nos piden es encontrar f de t. Es decir, debemos aplicarle la transformada inversa de Laplace a lo que esté aquí dentro de los corchetes, que va a estar expresado en términos del parámetro s. Recuerden que esta notación nada más es para indicar que es la transformada inversa de Laplace. Entonces nos queda nuestra expresión de esta forma. La función f de t va a ser igual a la transformada inversa de esto que tenemos aquí en los corchetes.
Ahora lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Es decir, le vamos a aplicar la transformada inversa a este término menos la transformada inversa a 2 sobre s cuadrada. Y ya de una vez voy a aprovechar para sacar las constantes. Estas constantes pueden salir para que yo aplique únicamente la transformada inversa de Laplace a todo aquello que contiene s. Es decir, nos quedaría una expresión de esta forma: 720 transformada inversa de Laplace de 1 sobre s a la 7 menos 2 por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada. Una vez que tenemos nuestra expresión de esta forma, lo que sigue es identificar una fórmula para calcular la transformada inversa de Laplace, y aquí es donde usan la tabla de fórmulas que les puse al inicio del video. Aquí les pongo la fórmula para esta expresión, y la fórmula me dice que la transformada inversa de Laplace de n factorial sobre s a la n más 1 simplemente es t a la n. Entonces aquí yo tengo algo que se parece mucho, no es exactamente eso, pero el primer trabajo que tenemos que hacer es identificar quién es n. S a la n más 1 corresponde con s a la 7, por lo tanto n debe ser igual a 6. Si nosotros aplicamos la fórmula, me queda el 720 s a la 6 más 1, que me va a dar el 7, pero notemos que aquí tengo un 1 y aquí me pide un n factorial. Significa que este n factorial, para poder aplicar la fórmula, debe aparecer forzosamente aquí. Y un procedimiento común, y que lo voy a estar utilizando a lo largo del tutorial, es poner este n factorial aquí en el numerador y sacarlo dividiendo. Es decir, lo pongo y lo quito. Me quedaría de esta forma. Ya puse el n factorial que vale 6, pero también lo saco dividiendo. De esta forma es como si estuviera yo poniendo nada más un 1. 6 factorial entre 6 factorial es 1. Pero este 6 factorial es necesario para poder aplicar esta fórmula. Veamos para el segundo expresión. En este caso podemos aplicar otra vez esta fórmula o podemos aplicar directamente esta. Todo depende del formulario que ustedes están utilizando. Si aplican esta fórmula, tendríamos que hacer el mismo procedimiento. S a la n más 1 corresponde a s cuadrada, por lo tanto n tiene que ser 1. 1 más 1, 2. Y aquí me pide nuevamente que sea un 1 factorial. En este caso ya lo tengo, pues 1 es 1 factorial. Y si no, pues podrían aplicar directamente esta fórmula. Entonces, aquí puse el 1 factorial solamente para recordarles que a veces es necesario completar la fórmula para poder aplicarla. Una vez que ya tenemos nuestras expresiones y ya tenemos las fórmulas completas, procedemos simplemente a aplicarlas. Bueno, como último paso, pues vamos a simplificar estas expresiones y aplicar la fórmula. 6 factorial, recordamos que es este producto de 6 por 5, 4 por 3 por 2, lo cual nos va a dar 720, y tenemos esta expresión. Al aplicar la fórmula, pues sabemos que nada más es t a la n con n igual a 6, tenemos t a la sexta, menos 2 sobre 1 factorial, que me queda 2, y esta transformada inversa ya sabemos que puede ser esta o esta que está aquí, y tendríamos menos 2t a la 1. Finalmente simplificamos, quitamos este 1 que no debería ir, nada más lo hicimos por hacer énfasis en la fórmula, y llegamos a la siguiente expresión: f de t es igual a t sexta menos 2t. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de 720 sobre s a la 7 menos 2s cuadrada es t a la sexta menos 2t, y con esto concluimos este ejemplo. Ahora pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Encontrar f de t para la siguiente función: f de s es igual a 4 sobre s menos 5 menos 12 sobre s cuadrada más 16. Y lo que nos piden es encontrar f de t, es decir, aplicarle la transformada inversa de Laplace a nuestra expresión en términos de s.
Entonces f de t nos queda de la siguiente forma, y esto va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Aplicando la propiedad de linealidad y aprovechando para sacar las constantes, sacamos el 4 y nos queda 1 sobre s menos 5, sacamos el 12 y nos queda 1 sobre s cuadrada más 16. Ahora en este paso lo que sigue es encontrar las fórmulas de las transformadas inversas de Laplace para expresiones similares a las que tenemos aquí. Para el primer término, este que está aquí, tenemos que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos a es igual a e a la at. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Recuerden que el signo menos ya va en la fórmula, por lo tanto lo que esté al lado derecho del signo menos debe ser a. Y si no tuviera un signo menos su expresión, debemos modificarla para que aparezca ese signo menos. Entonces en este caso a va a ser 5. Y una vez que apliquemos la fórmula me queda 4 veces. Y la transformada inversa de esto, de 1 sobre s menos a, es e a la t. A igual a 5, entonces sería e a la 5t. Y para el siguiente término, tenemos la fórmula de la transformada inversa de Laplace de k sobre s cuadrada más k cuadrada, que es igual al seno de kt. Aquí lo que tenemos que identificar es quién es k. Y fíjense, aquí debe ir una constante, aquí va una constante. Entonces k cuadrada es igual a 16, que es el término que debe ir aquí. Por lo tanto, k es igual a 4. Nada más tengamos cuidado, porque aquí me pide una k y aquí tengo un 1. ¿Qué significa eso? Que nuevamente tenemos que completar nuestra fórmula. Para que yo pueda aplicar esta fórmula, aquí debe aparecer k, es decir, debe aparecer un 4. Y si yo se lo pongo para completar la fórmula, también lo saco dividiendo. Lo pongo y lo quito. Hay ocasiones donde no es necesario esto de poner y quitar. Eso se puede cuando el coeficiente que tengo aquí, yo lo puedo descomponer de tal forma que yo puedo obtener el valor de k. Pero no siempre se puede, entonces yo prefiero completar la fórmula, poniendo el valor de k y sacándolo dividiendo. Entonces finalmente aplicamos la fórmula y nos queda 4 veces exponencial de 5t menos 2 entre 4 son 3. Y la fórmula me dice que la transformada inversa de Laplace de k sobre s cuadrada más k cuadrada con k igual a 4 es seno de kt. Es decir, menos 3 veces el seno de 4t. Y ese es el resultado final para este ejemplo. Veamos un siguiente ejemplo. Ok, encontrar f de t para la siguiente función. F de s es igual a menos 4s más 1 sobre s cuadrada más 9. Y nuevamente nos piden encontrar f de t, y eso significa aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión. Sin embargo, si nosotros buscamos en nuestras fórmulas, no vamos a encontrar una fórmula para esto. Lo que vamos a hacer es separar esta expresión en dos fracciones. Y vamos a ocupar una de las propiedades donde cuando el denominador es el mismo lo podemos expresar de esta forma. Por lo tanto, nuestra f de s me quedaría menos 4s sobre el denominador más 1 sobre ese mismo denominador. Por lo tanto, nuestra función f de t, que es la que queremos encontrar, es la transformada inversa de Laplace de menos 4s sobre s cuadrada más 9 más 1 sobre s cuadrada más 9. Ahora lo que vamos a hacer, y me imagino que ustedes ya lo están pensando, ya lo están haciendo mentalmente, es aplicar la propiedad de linealidad y sacar las constantes. Y esto me queda así. Sacamos el 4, la s no la podemos sacar porque es una constante. Y voy a aprovechar ya de una vez para expresar el 9 como un 3 al cuadrado. Y aquí lo dejamos de esta forma. Una vez que tenemos nuestras expresiones ya separadas y con los constantes fuera de la transformada, de la inversa de Laplace, buscamos alguna fórmula
para poder calcular la transformada inversa. Y fíjense que ambas expresiones se parecen mucho. La diferencia es que aquí tengo una S y aquí tengo un 1. Pues bien, la transformada inversa de Laplace de S sobre S cuadrada más K cuadrada es el coseno de KT. Nada más asegúrense que aquí tengan una S, porque si no es una S quiere decir que a lo mejor tiene una constante y no sería el coseno sino el seno de KT. Entonces, como dijimos, K cuadrada es igual a 9 y eso significa que K es 3. Y aplicación directa de la fórmula, porque no tenemos que completar, simplemente sería menos 4 veces el coseno de KT, coseno de 3T. Para la siguiente expresión, nosotros ya vimos la fórmula, aquí corresponde la fórmula del seno. Sin embargo, recuerden, para el seno necesito tener el valor de K. ¿Cuánto vale K? 3. Significa que aquí debo de tener un 3. Y si no lo tengo, exacto, lo ponemos y lo sacamos dividiendo. Lo pongo y lo saco dividiendo. De esta forma ya tengo completa la fórmula. K, 3, 3 sobre S cuadrada más 3 al cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula para la última expresión y obtenemos menos 4 veces el coseno. Aquí debería de ser 3t. Un pequeño error ahí de dedo. Ahorita lo corregimos. Pero la siguiente es menos un tercio. La transformada inversa de Laplace de 3 sobre el seno cuadrado más 3 al cuadrado sería el seno de KT, que sería el seno de 3t. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir este pequeño detalle porque en ambos K vale 3. Ok, entonces una vez que corregimos, aquí ya nos queda menos 4 coseno de 3t menos un tercio. Acuérdense que este 3 sale porque completamos la fórmula. Seno de 3t. Y ese es nuestro resultado final. Vayamos a otro ejemplo. Encontrar f de t para la siguiente función, donde f de s es igual a 3s menos 2 sobre s menos 1 al cuadrado. Nuevamente, si nos piden f de t, significa que debemos aplicar la transformada inversa de Laplace a lo que tengamos aquí dentro de las llaves. En este caso, no podemos aplicar otra vez una fórmula directa a una expresión, a esta expresión. Si ustedes van a sus tablas que vimos al inicio, no tenemos ninguna fórmula para una expresión de este tipo. Entonces lo que hacemos es, similar al paso anterior, vamos a separar en dos fracciones. Y nos queda así. 3s sobre s menos 1 al cuadrado menos 2 sobre s menos 1, todo esto al cuadrado. Y por lo tanto, para encontrar f de t tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión. Aquí cabe señalar que tendremos que aplicar la propiedad de linealidad y sacar las constantes para poderlo expresar de esta forma. Sin embargo, y es lo que quería hacer hincapié, para esta expresión todavía no tenemos ninguna fórmula. Si ustedes van a sus tablas de fórmulas, no van a encontrar una fórmula que les calcule de manera directa algo como lo que tienen aquí, s sobre s menos 1 al cuadrado. Para esta sí tenemos una fórmula, ahorita la vamos a ver, pero no para esta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, podríamos hacer descomposición en fracciones parciales, pero este video no vamos a utilizar descomposición en fracciones parciales. Vamos a aplicar un pequeño truco, por así decirlo, donde vamos a poner un menos 1 para que se aparezca la expresión que tenemos en el denominador. Pero si yo le pongo el menos 1, se lo tengo que quitar. De esta forma, menos 1 más 1 me va a dar 0. Es decir, menos 1 más 1 me da 0 y me queda esta s. ¿Por qué hago eso? Porque entonces voy a separar el s menos 1 para que coincida con el denominador y después voy a tener que separar esta expresión. Entonces, una vez que hacemos eso, completamos para que el numerador se parezca al denominador, obtenemos esta expresión que sigue aquí. Y ahora separamos el numerador de esta primera expresión.
Es decir, voy a separar 3 por s menos 1 más 3 por 1 por 3. Y me quedaría de esta forma. Ya separé el s menos 1 por 3 y 1 por 3 me da 3. Y la expresión de acá no la tocamos para nada. Entonces tenemos esta expresión. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente voy a separar esto en dos fracciones. Recordemos que si el denominador es el mismo, yo lo puedo separar. Y nos quedaría así. 3 sobre s menos 1, que es mi primera fracción, sobre el denominador, más 3 sobre ese mismo denominador, menos 2 sobre s menos 1 al cuadrado. En este ejemplo en particular coincide que este denominador y este, bueno, fue el mismo, pero podría ser que fueran diferentes. Pero aquí lo que hicimos, la ganancia que tuvimos, es que este numerador y este denominador son el mismo y lo vamos a poder simplificar. Y aquí, como estos dos tienen el mismo denominador, pues lo podemos sumar. Simplemente 3 menos 2 me va a dar 1 y lo que voy a obtener es una sola fracción. Y aquí, no se les olvide, s menos 1 entre s menos 1 al cuadrado me va a quedar 1 sobre s menos 1. Entonces, aquí es como si tuviéramos un 1. Este con este se me va a eliminar. Me va a quedar 1 sobre s menos 1. Y este que está aquí lo voy a restar. 3 menos 2 es 1. Y este es el resultado. 3 sobre s menos 1 más 3 menos 2, 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Aplicamos hasta este momento, no hemos aplicado la propiedad de linealidad. Aquí ya la aplicamos. Aprovechamos para sacar la constante. Y identificamos la fórmula que me va a servir para la transformada inversa, que ya la habíamos visto en un ejemplo anterior. La transformada inversa de 1 sobre s menos a es simplemente e a la at. En este caso a es igual a 1. Recuerden que el menos ya va en la fórmula y por lo tanto a igual a 1. Y me queda 3e a la at, simplemente 3e a la t. Para este que tenemos aquí se parece muchísimo. Los dos tienen un s a la menos 1, una constante y una constante. Sin embargo, este no corresponde a una exponencial. Tengan cuidado con eso, porque este exponente que está aquí cambia las cosas. De hecho, esta es una aplicación de el teorema de traslación, pero aplicando la inversa. Es decir, lo que tenemos que hacer es aplicar la inversa, la transformada de Laplace inversa del teorema de traslación. Y podríamos hacerlo paso a paso, pero también muchos de los formularios ya incluyen fórmulas directas. Lo que tendremos que hacer es identificar quién es n y quién es a. En este caso, me dice que la potencia del denominador debe ser n más 1, por lo tanto, no me queda de otra más que n sea igual a 1. Y aquí otra vez me pide que este sea un n factorial. En este caso no hay problema porque tenemos un 1 y aquí sería un 1 factorial. No tenemos que poner y quitar. Pero recuerden, cuando tengan que completar una fórmula, lo ponen a mano para completar y lo sacan dividiendo. Entonces, si aplicamos la fórmula, simplemente identificamos quién es a. Sería e a la at, a igual a 1, sería e a la 1t por t a la n por t a la 1. Y es eso lo que tenemos en nuestro resultado. Finalmente, aquí puse los unos nada más para hacer hincapié y se pareciera a esta fórmula, pero realmente el resultado queda expresado de esta forma: 3e a la t más t por e a la t. Y ese sería la transformada inversa de Laplace de la función f de s con la que comenzamos. Veamos un ejemplo más. Encontrar f de t para la siguiente función. F de s es igual a 3 sobre s cuadrada más 5 más 6 sobre s cuadrada más 4s más 13. De lo que hemos visto hasta ahorita, quizás ya vayan identificando las fórmulas y ya sepan que para este sí tenemos una fórmula. Sin embargo, para esta expresión no hay ninguna fórmula con la cual podamos calcular de manera directa la transformada inversa de Laplace.
Aquí lo que podríamos hacer es intentar factorizar y después a lo mejor aplicar descomposición en fracciones parciales, pero hay un paso que de hecho surge de manera frecuente, que es tratar de expresar este denominador como un binomio. Es decir, nosotros tenemos s cuadrada más 4s más 13 y yo lo quiero expresar como un binomio al cuadrado más algo, donde este algo pues va a depender de lo que yo tenga aquí. Es decir, esta expresión la quiero poner como a cuadrada más 2ab más b cuadrada más algo. Si identificamos a cuadrada con s cuadrada, significa que a es igual a s. Y entonces yo necesito descomponer este término en el producto de 2a por b. Es decir, me quedaría aquí. S cuadrada, a cuadrada se corresponde con s cuadrada más 2 veces a, dijimos que a era s, 2s, y para obtener el 4 no me queda de otra más que multiplicar por 2. 2 por 2, 4, y eso significa que este es el valor de b. Este es el valor de b, por lo tanto aquí iría b cuadrada, 2 al cuadrado, y como ya tengo 2 al cuadrado que es 4, necesitamos sumarle 9 para que esto que esté aquí me den los 13 que teníamos al inicio, o estos 13 que están aquí. Cuando yo hago eso, resulta que s cuadrada más 4s más 13 lo puedo expresar como este binomio al cuadrado, s más 2 al cuadrado, más 9. Y entonces mi función f de s queda de esta forma, donde el denominador ya lo expresamos así. Ahora aplicamos la propiedad de linealidad y sacamos las constantes y ya tenemos nuestras expresiones listas para poder aplicar una fórmula. La primera expresión, espero que ya la vayan reconociendo, es la transformada inversa de Laplace del seno de kt. Recordemos que el seno me pide que aquí yo tenga un valor de k, por lo tanto aquí debería ir k. ¿Cuánto vale k? Pues nos fijamos, aquí debería ir k cuadrada, por lo tanto este debe ser k cuadrada. Y si k cuadrada es 5, no me queda de otra más que k sea raíz de 5. Por lo tanto, para aplicar la fórmula, aquí debería ir una raíz de 5. Si no la tiene, al igual que en los ejemplos anteriores, se la tengo que poner. Y si se la pongo, la tengo que sacar dividiendo. Es decir, la pongo y la quito. No se les olvide, si no tienen la K aquí, no pueden aplicar la fórmula. O si la aplican, va a estar mal. Más la siguiente expresión. Y aquí es nuevamente una aplicación del teorema de traslación o la transformada inversa de Laplace para el teorema de traslación. Sin embargo, otra vez ya hay fórmulas con las cuales podemos obtener esto de manera directa y aquí les presento la que corresponde a este caso. La transformada inversa de Laplace de k sobre s menos a al cuadrado más k cuadrada es e a la t por el seno de kt. Entonces k cuadrada es igual a 3 al cuadrado, por lo tanto k es igual a 3. Y aquí deben de tener cuidado, la fórmula me pide un signo menos y aquí tengo un signo más. Entonces yo tengo que reescribirlo. Con la práctica se pueden saltar este paso, pero aquí lo vamos a hacer de manera explícita para que aquí me aparezca el menos, este menos que está aquí, junto con este menos que está acá. Entonces yo tengo que expresarlo de esta forma. Y así menos por menos me va a dar más. Y con esto pues ya identifico quién es K y quién es A. K vale 3 y A es menos 2. Y entonces el resultado nos quedaría 3 raíz de 5 seno de kt. K vale raíz de 5 seno de raíz de 5t. Más 6 entre 2, 2. Y sería exponencial de at. A vale menos 2. Exponencial de menos 2t. Seno de kt. Y k vale 3. Seno de 3t. Este es ya el resultado final de la transformada inversa de Laplace para esta función f de s. Vamos con un ejemplo más.
Encontrar f de t para la siguiente función, donde f de s es esta expresión que tenemos aquí compuesta de tres términos. Y si queremos f de t, como lo que hemos visto, es que necesitamos aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión que depende de s. Sin embargo, como ya hemos visto en ejemplos anteriores, nosotros tenemos una fórmula para la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos a igual a e a la at. Pero aquí yo tengo un 3 que acompaña a la s y aquí no lleva nada, o en todo caso lleva un 1. Entonces tenemos que manipular un poco esta expresión para poder aplicar esta fórmula. Y lo que podemos hacer es esto. Podemos sacar el 3, me quedaría 3 por s, 3 menos, y para que me quede un 1, pues lo tengo que expresar como un tercio. De esta forma, un tercio por 3 me va a dar el menos 1. Y ya con esto, que es lo que gané, ya tengo algo parecido. S menos A. S menos un tercio. Después, para la siguiente expresión 9 sobre S menos 4 a la cuarta, vamos a ocupar esta fórmula que ya habíamos ocupado en el ejemplo anterior. Aquí tenemos S menos A va a ser 4, n más 1 es igual a 4, por lo tanto n tiene que ser 3 y vamos a obtener ya la expresión directa. Nada más recuerden cuidar el n factorial. La que tenemos que trabajar un poco más va a ser esta expresión, porque como comentamos en el ejemplo anterior, no tenemos una fórmula de la transformada inversa de Laplace para este tipo de expresiones. Y aquí vamos a ocupar el mismo truco que ocupamos en el ejemplo anterior. Voy a tratar de expresar s cuadrada más 4s más 8 como un binomio al cuadrado más algo. Es decir, s cuadrada más 4s más 8, aquí sería s cuadrada más 2 veces el doble del primero por el segundo. Y para que me dé el 4, otra vez necesito completar con un 2. Por lo tanto, aquí va b al cuadrado, y como b vale 2, es 2 al cuadrado, llevamos un 4. Como necesitamos un 8, pues necesariamente le tengo que sumar otro 4, y con eso consigo el 8. Y entonces, esto que está aquí es mi binomio al cuadrado, s más 2 al cuadrado, más el algo que le sumé, que fue 4. Pero también veamos que una vez que yo exprese el denominador de esta forma como s más 2 al cuadrado más 4, el numerador no se parece. Entonces también lo puedo manipular un poco de tal forma que me aparezca un s más 2. Y en este caso sería s más 2 para que este se parezca a este. Y le tengo que agregar un 6 para obtener el 8. Estos dos me van a dar el 8 que yo tengo aquí originalmente. Por lo tanto, mi función f de s queda expresada de esta forma. 1 sobre 3, paréntesis, s menos 1 tercio, paréntesis. Acuérdense que esto lo hicimos para aplicar esta fórmula. Más 9 sobre s menos 4 a la cuarta. Aquí no manipulamos, pero hay que tener cuidado con la n factorial. Y finalmente la manipulación que hicimos para el numerador y el denominador. Aplicamos la propiedad de linealidad y sacamos las constantes. Y para el último término hacemos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Esto lo vamos a separar en dos fracciones. Vamos a tomar una fracción para el s más 2 y otra fracción para el 6 con el denominador. Entonces nos quedaría algo así. Sacamos el 1 tercio. Acuérdense que esto que está aquí es la constante. Sacamos el 1 tercio y me queda lo que está aquí adentro. Sacamos el 9 y me queda 1 sobre s menos 4 en la cuarta. Aquí no hay ninguna constante, todo esto lo dejamos, el 2 lo dejamos precisamente para que el numerador y el denominador se parezcan. Recuerden que fue lo que hicimos acá, más 4, y sacamos el 6 de esta expresión. Aquí yo espero que ya identifiquen, este es una exponencial, este va a ser una exponencial por t a la n, se parece a la del coseno y esta se parece a la del transformada del seno. Veámoslo con más calma. Entonces, partimos, esta fue la última expresión que obtuvimos en el paso anterior y lo que sigue es precisamente identificar las fórmulas.
Entonces, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos A es igual a E a la AT. Y eso es para esta expresión. Lo que nos hace falta identificar es quién es A. Recordemos, A es el que está a la derecha del signo negativo. Por lo tanto, nos quedaría una expresión así con A igual a la 1/3, que es lo que estábamos aquí discutiendo. Y una vez que aplicamos la fórmula, simplemente sería 1/3, que es la constante, la exponencial de AT, en este caso A es 1/3, E a la 1/3 de T. Un error que a veces cometemos mucho cuando empezamos con estos ejercicios o por las prisas del examen es que le ponemos este signo negativo acá. Recuerden, este signo es de la fórmula y el resultado simplemente es E a la T, es decir, es 1/3 de T. Vayamos con la siguiente expresión y la fórmula para esta expresión es de este tipo: n factorial sobre s menos a elevado a la n más 1 es igual a la exponencial de at por t a la n. Entonces, como s menos a elevado a la n más 1 se debe corresponder con 4, no me queda de otra más que n sea igual a 3. Aquí está. Y recuerden, me pide un n factorial. Eso significa que aquí debería de llevar un n factorial, por eso se lo pongo a mano y lo sacamos dividiendo. Lo pongo y lo quito. Y finalmente, pues identificamos cuánto vale A y procedemos a aplicar la fórmula. Sería 9 sobre 3 factorial, 3 factorial es 6, E a la AT, E a la 4T, T a la N, T al cubo. Ok, entonces vayamos con la siguiente expresión, que es esta que tenemos aquí. Para esta fórmula, ahora tenemos para esta expresión tenemos esta fórmula. La transformada inversa de Laplace de s menos a sobre s menos a al cuadrado más k cuadrada es igual a e a la t coseno de kt. Habría que identificar quién es k y quién es a. K cuadrada se corresponde con el 4, entonces k cuadrada va a ser igual a 4 y k es igual a 2. Y lo que les comentaba en los ejemplos anteriores, debemos de tener cuidado porque este es un menos y aquí aparece un más, pero es el mismo truco o la misma factorización que hicimos anteriormente. Este lo vamos a descomponer como s menos menos 2 y aquí lo mismo, s menos menos 2. Ahí está. Menos por menos me va a dar más, s más 2, y lo mismo en la parte de abajo. Pero aquí nuevamente hay un error de dedo porque este 2 no debería de estar ahí. Vamos a quitarlo de una vez. Ok, entonces una vez que expresamos esto para que nos aparezca este signo menos, nos queda de esta forma y con ello ya podemos identificar quién es k y quién es a. Como habíamos dicho, k cuadrada se corresponde con el 2 al cuadrado, k es igual a 2. Y aquí ya expresado de esta forma, pues a es igual a menos 2. Aplicamos la fórmula y la fórmula me dice simplemente e a la at coseno de kt. E a la menos 2t, este a igual a menos 2, coseno de kt, coseno de 2t. Y vamos ahora con el último término, que corresponde a la expresión para el seno de kt. Y esto ya lo hicimos en los ejemplos anteriores. Tenemos que identificar quién es k. Y otra vez, aquí debemos expresarlo para que nos quede como s menos a. Este paso, si ustedes gustan, se lo pueden saltar. Una vez que ya identifiquen las fórmulas y se familiaricen con ellas, podemos irnos directamente a aplicar la fórmula. Pero de momento, aquí lo vamos a expresar así como lo hicimos de este lado. Lo descomponemos como s menos menos 2 para que me den más. Y lo que les he estado insistiendo, no se les olvide esta k. Por lo tanto, como k vale 2, se la pongo y se la quito. Es decir, lo pongo a mano y lo saco dividiendo. Y cuando yo hago eso,
obtenemos lo siguiente. 6 entre 2 me da 3. E a la at es menos 2, e a la menos 2t, seno de kt, k igual a 2, seno de 2t. Ya prácticamente este es nuestro resultado final. Lo único que vamos a hacer es simplificar algunos términos, lo que se pueda. Por ejemplo, este no se puede, pero aquí sí. 9 sextos, me queda 3 por 3 y 3 por 2. Es decir, el 9 lo puedo poner como 3 por 3 y el 6 lo puedo poner como 3 por 2. Perdón. Y entonces vamos a tener que se va a simplificar y estos ya quedan igual. Y entonces esta es la expresión que tenemos. 1/3 de e a la 1/3 de t más 3 medios de t cúbica. Aquí lo puse nada más para poner primero la t a la n. Y factoricé la exponencial de menos 2t. Realmente no es necesario la factorización, pero si gusta lo podemos expresar así o lo dejamos así. Lo que sí es que traten de simplificar cualquier expresión numérica que esté en forma de fracciones. Pónganlo en su fracción mínima. Con esto, este fue nuestro último ejemplo. Este ya es el resultado final. Y con esto concluimos este video tutorial de transformadas inversas de Laplace de al menos las funciones que aparecen con regularidad. Entonces, eso es todo, al menos por hoy. Nos vemos en el siguiente tutorial.